Buenos días a todos, muchas gracias a todas por venir. Y vamos a tratar un tema que tiene que ver con la salud y un aspecto que ya casi no me gusta decir la palabra cuántico porque está muy utilizada de muchas maneras, pero que tiene que ver con la parte de luz que somos desde el punto de vista físico. Y lo voy a tratar de una forma que no lo he hecho antes, porque bueno, yo he estado acordándome que yo aprendí PowerPoint hace 31 años y me he pasado la vida haciendo charlas con PowerPoint desde entonces. Y creo que en general estamos dando mucho predominio a la tecnología, que a mí me encanta y la utilizo y soy tecnólogo, pero que estamos dando mucha prioridad a la tecnología sobre la parte humana. Entonces yo voy a presentar algunos datos a través del PowerPoint y luego voy a tratar de hacer algo diferente, que es, en vez de tratar de convencer con muchos datos y mucha ciencia, expresarme desde el corazón. Entonces, bueno, soy Fernando Sánchez, trabajo en temas de salud desde hace 40 años, empecé en los años 80, estuve aprendiendo con médicos alemanes y franceses muy buenos que venían a España, pues acerca de electroacupuntura, terapia neural y viví el desembarco de toda la homeopatía francesa en España y cómo empezaban a formar a los médicos españoles, ¿no? Y ahí lo pude aprender y compartir. Y luego, en la década de los 90 estuve en México y también pues, estuve aprendiendo distintas técnicas terapéuticas y ya trabajando como profesional de la salud, porque antes trabajaba en temas de ingeniería de instalaciones. Y en el año 99 fui a Rusia y allí conocí un congreso científico donde se trabajaba con una parte científica y otra parte como de la conciencia espiritual. Y entonces asistía a gente de todo el mundo porque era la época de la caída del Imperio Soviético y había un gran dinamismo, había mucha libertad en ese momento en Rusia para investigar. Y entonces encontrabas científicos americanos, sudafricanos, australianos. Fue una etapa muy bonita. Yo estuve como del 1999 al 2012 pues, yendo a Rusia y aprendiendo con ellos y trabajando con un equipo de científicos rusos en lo que pues, tiene que ver, por ejemplo, con la biofotónica. Y a partir de ahí, en el año 2010, con lo que había ido aprendiendo de los médicos, por ejemplo, franceses, para mí Paul Noye fue una clave y los científicos rusos, comencé un proyecto que se llama Biocom Blues, que está basado en un dispositivo, biofotón, que lo que hace es emitir frecuencias de luz. Entonces, en el año 2010 hice uno para mí. Tenía mucho interés porque había visto como un dispositivo láser muy básico que emitía frecuencias. Y lo probé un par de veces y noté que a mí me hacía un efecto. Y tenía un problema bastante incómodo, no grave, pero sí serio de salud, que es que tenía una neuralgia de trigémino. Y yo me acuerdo hace muchos años que tenía una clienta en mi consulta terapéutica que hacía psicoterapia y tenía neuralgia del trigémino y me decía, es que a veces me entran ganas de tirarme por la ventana del dolor. Entonces yo años después entendí por qué decía eso y estuve 5 o 6 años así, con unos dolores que te vuelven loco, porque además es toda esta rama que está muy conectada directamente con el cerebro. Y es una serie de ramas nerviosas que pues inervan todo el ojo, la nariz, la boca, el cuello. Y claro, lo pasaba muy mal. Me sacaron varias muelas pensando a ver si esto se le quita y tal, y no. Entonces, creé este aparato con un ingeniero, le hicimos un software muy básico y en menos de un mes se me había quitado. Entonces, para mí, claro, fue algo muy significativo. Y a partir de ahí, pues, hicimos otro, se lo dimos a otro que era psicólogo, ingeniero, y me dijo, esto funciona muy, muy bien. Y bueno,
fui calentando motores. Como había tenido experiencia con los científicos rusos en temas de aparatología y de software, pues empecé a involucrarme, y cuando me di cuenta, pues había hecho una empresa y estaba trabajando con 6 u 8 ingenieros para hacer una parte de hardware y de software, y esto pues fue avanzando. En el 2011 hicimos el estudio este con el primer ingeniero que me dijo que funcionaba increíblemente bien. Empecé a, como era un interés particular, pues hacía un equipo 2, los vendía a algún amigo o compañero para recuperar gastos, y así esto fue creciendo para poder ir invirtiendo. Y me acuerdo que hubo un momento en el que yo estaba viviendo en Madrid y estaba trabajando por una fundación, la Fundación Vivosano, y como estaba muy metido en esto, para no tener gastos, me fui a vivir a casa de una amiga que me dejó en una especie de ático que estaba al lado del cuarto de ascensores, una habitación enana, y ahí en una mesita así que me cabía el ordenador y 4 cables, pues empecé a desarrollar esta parte. Me acuerdo que a las 6 de la mañana era una casa vieja y el ascensor tenía 40 años, y el primero que se levantaba, el primer vecino que se levantaba era a las 6 de la mañana, y de repente empezaba a oír yo clon, 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 plas, plus, plas. Y este era mi amanecer de cada día, ¿no? Y luego me iba a trabajar a la Fundación Vivosano en Madrid por las mañanas, y por la tarde seguía con esto. Y a base de dedicarle horas, esto empezó a coger fuerza, y ya pues en unos pocos años pues tenía una empresa con un economista, 2 biólogos, y hubo como 15 o 20 ingenieros de distintas ramas, unos de software y otros de hardware, que estuvieron trabajando alrededor del proyecto. Entonces, para estas fechas, un aparato que era así como grande y lleno de cables, lo miniaturizamos, lo convertimos en esto, que cabe en la palma de la mano, y claro, había resultados, y los equipos se iban vendiendo. Lo empezamos a presentar aquí en la primera feria de Expo Ecosalud en Barcelona. Luego, estos equipos encontramos la manera de irlos comercializando, y ahora mismo los tienen como 300 y pico, 400 profesionales en el mundo, casi todos en España, pero hay en 20 países, y esto sigue creciendo. Hemos desarrollado tecnología para belleza. Estamos aquí en un stand, luego si queréis lo podéis ir a ver. Por supuesto, para bienestar y calidad de vida y salud, que es la base principal. Y estamos trabajando en otras áreas, ¿no? Ya para investigar en odontología, equilibrio de ambientes, en plantas, porque todo esto está basado en un modelo matemático que tiene relación con la vida, cómo la vida se desarrolla en este mundo material. Entonces, por ejemplo, en el año 2021, las personas que tienen estos equipos emitieron casi 200.000 frecuencias, con lo cual pues sabemos que cada frecuencia dura a lo mejor 1 minuto y medio, pero ya 200.000 son bastantes frecuencias, y este año vamos aumentando cada vez más. Esto es para dar así como una idea general. Luego, voy a hablar de ciencia muy poco. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a las personas lo que nos interesa es estar bien y ser felices. La parte científica, vivimos en un mundo cientifista y hay que cubrirla. Pero tenemos un canal de YouTube con muchas horas, como 80, 90 horas de vídeo, donde hay muchas explicaciones científicas para quien las quiera conocer. Y este canal luego lo vamos a decir cómo se llama Biocomblus, pero lo vamos a dejar por escrito. Y voy a hacer nada más un paréntesis para ver el origen científico de esta tecnología. En primer lugar, Alexander Gurgitz, este era un profesor de biología de la Universidad de Moscú, que en 1920 descubrió que las células se comunican por fotones, concretamente en la gama ultravioleta. Se pasaban información, aunque estuvieran aisladas unas de otras en tubos de ensayo, se pasaban información a través de luz. Entonces, este fue un primer paso.
50, 60 años después aparece Paul Noyer. Paul Noyer fue un genio, un médico francés que descubrió cosas interesantísimas, como que había 7 frecuencias, que eran como las 7 notas musicales o los 7 colores del arco iris, con las que los organismos vivos resonaban. Y cada frecuencia, si el organismo la necesitaba, la absorbía, como cuando hacemos un golpe con un diapasón y emitimos una nota a través de la cual un instrumento musical se regula, se armoniza. Entonces, Noyer descubrió esas 7 frecuencias fundamentales, que son como 7 palabras que los organismos vivos entienden. Después, en los años 80, Fritz Albert Popp es un biofísico, murió hace poco, que fue profesor de la Universidad de Marburgo y que también dirigió el Instituto de Biofísica de Neuss, que era un instituto, creo, del gobierno alemán, y él desarrolló una teoría junto con los biólogos rusos, herederos de Alexander Gurevich, que tenemos un campo de luz, físicamente un campo de luz, que emite muy poca luz, pero coherente. Y esa luz coherente permite que todas las células del cuerpo, que son billones de células, se coordinen. Es como la centralita a través de la cual el organismo funciona. Y posteriormente Konstantin Korotkov, que es con él es con el que estuve trabajando 12 años, es un científico ruso que es profesor de la Universidad de San Petersburgo, del Instituto de Biofísica de San Petersburgo, y él es bastante conocido a nivel mundial porque desarrolló una cámara que permite capturar la energía en forma de electrones y fotones que emite el cuerpo humano. Y a partir de ahí se sabe los niveles de vitalidad que tiene un ser humano. Bien. Aquí, para ilustrar un poco esto, aunque hay muchas imágenes ya, pero comento del Instituto Tohoku de Japón. Es un instituto de la Universidad Tohoku y esta investigación está cofinanciada con el gobierno japonés. No tiene muchos años, creo que es del 2017-2018, y entonces metían aquí a un japonesito muy paciente en una cámara totalmente oscura, en una sala cerrada, totalmente oscura, y le ponían una cámara CCD con una sensibilidad extraordinaria, o sea, del orden de más de 1000 veces la sensibilidad que puede tener el ojo humano para captar luz. Y lo que veían era que el cuerpo humano está emitiendo fotones y además en un ritmo periódico y en unas zonas más que en otras. Es decir, cada ciertas horas aumenta o disminuye y cada ciertos días aumenta o disminuye la luz que emite el cuerpo humano. Entonces, todo esto es como para dar a entender que se está abriendo una nueva dimensión del ser humano, que es la biofotónica, o como la llaman, por ejemplo, en Estados Unidos, la fotobiología. Esto es lo mismo que cuando se descubrió la microbiología. O sea, a partir de conocer los microbios se han desarrollado muchas aplicaciones para la salud. Cuando se conozca el efecto de la luz en el cuerpo humano a nivel de regulación de todas las funciones humanas, pues se va a dar un gran avance, vamos a dar un gran avance en muchos aspectos. No solo a nivel físico, sino también en el nivel de la conciencia. Bien, entonces, este es un equipo portátil que cabe en la palma de la mano. Con las prisas se me ha olvidado traerlo, pero bueno. Ya por la foto es como más o menos del tamaño de un paquete de tabaco. Y tiene un emisor de luz LED y otro láser que tiene una luz muy bajita, entre 5 y 10 milivatios. Es decir, 1000 veces menos que una bombilla de bajo consumo. Pero está emitiendo frecuencias. Y eso hace que la información la reciba el cuerpo y si la necesita empiece a hacer cambios. Empiece a generar cambios. Entonces, bueno, pues tiene estas características, que cabe en la palma de la mano, tiene batería, funciona conectado al móvil, y entonces en el móvil yo puedo elegir
tal o cual frecuencia y se la envío al equipo y el equipo la emite y yo sé también a través del software, por ejemplo, dónde tengo que aplicarla. Y se dan cambios muchas veces de forma inmediata. Son suaves y sutiles, pero claros. Entonces, una amiga médico me dijo, esto es como un pequeño sol modulado, ¿no? Y a mí me gustó esa forma de describirlo, porque todos los fotones originalmente provienen del sol. Y nosotros lo que estamos haciendo es, para que lo podamos entender, es activar y desactivar, encender y apagar a un ritmo que el organismo pueda entender. Y el organismo tiene sus claves, sus ritmos. ¿En dónde se está usando una tecnología muy parecida que es muy común? Pues en todo lo que tiene que ver con la fibra óptica. El wifi normalmente ahora antes llegaba por cable eléctrico y era más lento, pero ahora llega por cable de luz, por fibra óptica. Y tiene tal potencia de emitir información que por un hilo de fibra óptica de 1 milímetro de grosor se puede enviar toda la información de una película en HD con miles de puntos, y esos miles de puntos cada uno tiene distintas intensidades de luz y colores. Y eso pasa por un cablecito que es delgadísimo. ¿Por qué? Porque está parpadeando a millones de veces por segundo, y según esos parpadeos ya hay unos convenios a través de los cuales la televisión sabe qué poner en cada punto, en cada píxel de la enorme cantidad de puntos de luz que tiene la televisión. Pues con esto estamos haciendo lo mismo a un nivel biológico. Una pregunta, ¿este sistema de luz que tenemos dentro nuestro va en paralelo al químico y al eléctrico, que también funciona en el tráfico? Está súper integrado. Integrado estos sistemas de diálogo interno. Hay un orden, por ejemplo, la parte más básica física está subordinada a la parte energética, que sería, por ejemplo, la electrónica, la circulación de fotones, y a su vez la parte electrónica, la circulación de electrones, y los electrones tienen masa, y entonces, pero son también onda, entonces están a un nivel intermedio entre la parte densa, que es la materia, y la parte más sutil. El nivel más sutil es la luz. La luz es lo que va permitiendo que la información para regular la materia se reciba y se produzca ese equilibrio tan increíble que en biología se llama homeostasis, que es la regulación de una serie de constantes vitales complejísimas como la temperatura, la presión arterial, el ritmo cardíaco, en las cuales la vida es posible. Si a nosotros nos baja 3 grados la temperatura, hasta luego. Si nos sube 4, adiós. El pH de la sangre no puede bajar nada más que unas décimas o subir, y así con todo. Entonces, ese campo de fotones es como el sistema que regula todas esas funciones orgánicas. Eso es lo que es la mitocondria de la célula. La mitocondria está subordinada al campo de fotones. El campo de fotones existe por sí mismo y anteriormente a la materia. La información está supraordenada a la energía y la energía está supraordenada a la materia. Son niveles de más sutil a más denso. Entonces, nosotros como seres humanos hemos estudiado la parte material, estamos aprendiendo la parte energética a través de cuando se empezó a desarrollar la electricidad, y luego hay otra parte que es la más sutil, que es la de la información, a la cual estamos empezando a acceder a través de la informática, que es como el trabajo con la información en la materia inanimada. Pero esa información existe también en los seres vivos, en la materia animada. Y los seres vivos los organismos vivos tenemos programas a través de los cuales funcionamos. Y este es un sistema para interactuar con esos programas.
Entonces hay una serie de productos que ahora vamos a ver. Por ejemplo, aparte del biofotón, que es para temas de salud, bienestar y calidad de vida, están las gafas estas. Estas gafas lo que permiten es, a través de regulación de áreas cerebrales, que el cerebro humano se regule de una forma sencilla, suave y rápida. En el 2020-21 hicimos con una empresa de neurociencias un estudio de electroencefalografía para ver si esto realmente se podía demostrar desde un punto de vista objetivo. Y lo voy a explicar brevemente. Medimos a 20 personas antes y después del uso de las gafas. El uso de las gafas eran 12 minutos y vimos que, bueno, a nivel emocional no había variado mucho, pero a nivel de la excitación, la disminución de la excitación fue tremenda. Había como un 0,16% de probabilidad de que eso estadísticamente se debiera al azar. Eso en estadística se llama el valor P. La disminución del estrés también fue altísima. Había menos de un 1% de probabilidad de que esto fuera por casualidad. Y el aumento de la calma también fue muy alto. Entonces, bueno, esto nos sirvió para, de alguna manera, corroborar lo que ya estamos viendo en el día a día, que las personas se relajan. Ahora en el stand había 3 personas con las gafas puestas. A una se las estaban quitando y las otras 2 estaban dormiditas, en mitad de biocultura. Impresionante. Y eran chicos jóvenes. Entonces, ¿quiénes lo están usando? Pues médicos de medicina integrativa, acupuntores, kinesiólogos, osteópatas y fisios lo están usando mucho. En reflexología, los terapeutas florales y también en técnicas de psicología. Por ejemplo, lo usan, hay médicos y psicólogos que utilizan hipnosis clínica y lo utilizan para la inducción, para que la mente se calme y esté más receptiva, y entonces la inducción hipnótica funciona mejor y más rápido. Entonces tenemos este, que es el producto para la familia, en el que hay una serie de sesiones o programas que sirven pues, para relajar, para disminuir el estrés, para mejorar la meditación, para el insomnio, para el tabaquismo, para una serie, para la tristeza y el dolor crónico. Son una serie de programas que lo que hacen es mejorar rápidamente la regulación en las áreas cerebrales, y a través de eso muchos problemas se suavizan, como por ejemplo pues la ansiedad, el estrés y todo lo que estamos viendo ahora que se está disparando. Luego está el dispositivo de estética, que funciona igualmente, o sea, tiene un beneficio en la piel porque ahí actúa, como tú has dicho antes, en la mitocondria, hay una hidratación espontánea de la piel, una mayor producción de colágeno, pero a la vez estamos logrando que la persona esté más calmada, más contenta consigo misma, y entonces hay como una belleza natural que sale, porque cuando estamos tensos, enfadados o nerviosos, pues también hay un rictus que dices, bueno, pues sí, esta persona es más o menos atractiva, pero porque nosotros estamos acostumbrados a leer inconscientemente el lenguaje corporal. Pero cuando esa persona está relajada, siempre que estamos más relajados, hay como una belleza interior que emerge.